Muy bien, y en este lugar para encontrarse, el Café La República, estamos haciendo lo que hacemos todos los domingos, en este caso a la distancia, pero siempre con la misma idea. Eh, Tratar de aprovechar con Santiago Kovadlov para poner en foco aquellos temas que han pasado por el programa, aquellos temas que trae Santiago Kovadlov, siempre tiene alguna sorpresa de algún autor, de alguien sobre el que vamos a conversar. Y bueno, ahí estoy entonces recibiendo a mi querido amigo Santiago Kovadlov. Hola Santiago, ¿cómo estás? Hola, querido Jorge, ¿Cómo hola, va? querida Mónica. Hola, Estamos muy Santiago. bien. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien. Tenemos un día espléndido en Buenos Aires. Estamos acá muy bien tratados por la radio, como siempre. Bueno, Así aquí, que, escúchame, no claro nos que podemos sí. Yo quejar. para decirlo en términos de un bolero, les hablo desde la niebla. Claro. Ah, mirá. Ah, No, porque aquí sí que está el día todavía muy oscuro, las temperaturas son más Ah, bien bajas, como corresponde por otro lado a un lugar como el de Villana Angostura. claro. Pero desde este sitio donde la naturaleza parece tener la última palabra, es posible meditar sobre lo que la cultura nos propone y en el programa de hoy quiero decirte, Jorge, que no he escuchado sino una insistente necesidad de abrirnos a los desafíos del presente y a las propuestas que en relación al futuro ese presente tiene de alguna manera que configurarse conceptualmente de un modo más rico quizá de lo que se lo hace. Creo advertir una relación muy interesante entre tu editorial de hoy y el planteo de Laura Levin. Ujú. ¿Cuál es ese punto de convergencia que advierto entre lo que planteaste y lo que planteó nuestra consultora educativa? Que es la necesidad de comprender que es preciso advertir hasta dónde el presente pide que se lleven a cabo cambios allí donde se cree estar actualizado y en verdad no se está haciendo otra cosa que repetir o desfigurar aquello que debemos tomar en cuenta. En el caso de tu editorial, el empleo banal que se hace de conceptos como el de genocidio o la instrumentación demagógica del nunca más, que en nuestra tradición histórica reciente tiene un sentido inequívoco y sin embargo, con profunda irresponsabilidad, es homologado a situaciones de mucha menor jerarquía ética y de mucha menor jerarquía política que aquella que le dio origen. Lo mismo con el concepto de genocidio que aparece irresponsablemente empleado para caracterizar situaciones del presente que de ninguna manera pueden ser homologadas a lo que ese concepto implica. Paralelamente, en el campo de la educación, nos decía Laura Levin, los chicos de hoy quieren verse involucrados en el proceso de aprendizaje, quieren ser protagonistas de aquello que se les enseña, interviniendo a través de la elaboración que puedan hacer de lo que se les transmite, para poder escapar a un quietismo, a un empantanamiento, a una pasividad, donde la recepción del conocimiento que proviene de los maestros, que no los involucre como intérpretes, no permite que ellos se sientan verdaderamente presentes, activos en el proceso de aprendizaje. ¿A qué remite esto último que plantea Laura Levin? A una cierta ineptitud pedagógica todavía muy presente en la educación argentina, que hace con que no nos demos cuenta qué es un alumno, quién es un alumno y qué significa aprender y no solo recibir información. En el orden político, la banalización de conceptos como genocidio o como la noción de nunca más ponen de manifiesto la esterilidad conceptual en que se mueven a veces las dirigencias políticas, no solo a través de una profunda irresponsabilidad para emplear conceptos indebidamente, sino para generar nuevas ideas, para generar alternativas interpretativas del presente que no se vean forzadas a la distorsión de lo recibido o del pasado. Y por último, claro, no podemos dejar de mencionar
el notable aporte que nos ha hecho Michel Nieva, este joven escritor argentino, este pensador argentino, para quien la ciencia ficción, ¿no es cierto?, tal como él nos la muestra, es un territorio de propuestas que, instrumentadas desde una concepción perversa de la política y del poder, desembocan precisamente en la explotación, en la injusticia, en la incapacidad para concebir el conocimiento como una herramienta tendiente a la equidad social. Y sin embargo, hoy en día esto es lo que ocurre, nos dice él. La tecnología se concentra en un punto fundamental, en una vanguardia que, asociada a lo que él llamó la extrema derecha, apunta fundamentalmente a la instrumentación, digamos, del conocimiento para generar más poder y más inequidad social. Pero la ciencia ficción, dice él, puede proveernos conceptos nuevos, generar alternativas y desafíos que, instrumentados desde un pensamiento alternativo que escape a una izquierda que no tiene proyecto de futuro, eso significaría la posibilidad de que el conocimiento proveniente de la imaginación esté al servicio de un concepto de sociedad donde la noción de solidaridad pueda tener lugar. De este modo, entendí yo, se emparentan estos tres momentos de nuestro programa hasta hoy y naturalmente nos devuelven a la pregunta acerca de si hacer periodismo hoy significa recoger lo que ya se sabe o preguntar por lo que aún ignoramos. Muy interesante. Me quedé pensando, Santiago, de lo que vos decís, de que todo lo que hemos tratado de analizar en la primera parte del programa está atravesado por el puro presente. Qué poco pensamos en el futuro, en realidad. Se nos vino encima el futuro, pero no somos capaces de seguir imaginando otra cosa que lo que tenemos. Yo creo que ahí también está vinculado lo que decíamos acerca de la educación, lo que decía Michel acerca, a mí me sorprendió, te digo, y tengo algunos comentarios que me llegan de sorpresa por lo que dijo Michel Nieva, en el sentido de volver a hablar del socialismo, de aquellos proyectos que parecen archivados por la historia, ¿no? Pero es cierto que en el siglo pasado había un desafío que era imaginar un futuro diferente, y eso está como congelado en el tiempo, ¿no? O en todo caso está limitado a la instrumentación que de ese proyecto hace un pensamiento de extrema derecha, Claro, un pensamiento que, ¿no es cierto?, que no acepta el espíritu crítico, que tiene el monopolio de la verdad o cree tenerlo. claro. Creo que lo que Nieva plantea no es tanto un retorno al socialismo, No, no, porque él claro. ha hecho referencia a una izquierda que no tiene proyecto de futuro. Lo que él plantea es si hay alternativas a ese pensamiento de extrema derecha que cae en la tecnocracia, y si podemos generar alternativas que no necesariamente desemboquen en la melancolía de un certificado de defunción para la Claro, izquierda. claro. Muy interesante, ¿no? Muy interesante. ¿No? Claro, claro que sí. Bueno, que estamos justamente en el orden educativo, íntimamente enlazado al orden político y al orden de la creación, como es Sí. el que Michel Nieva nos proponía, advirtiendo que la articulación entre las distintas áreas del conocimiento y de la acción debe ser subrayada permanentemente. El movimiento, el protagonismo, la posibilidad de intervenir en la reconfiguración incesante del saber es lo que permite alentar la fortaleza del espíritu crítico, ¿verdad? Claro, claro, claro. Y la imaginación, ¿no? Volver a tener Ah, imaginación, sí, porque vos lo señalabas. sí, estamos un poquito también conformistas en algún sentido, ¿no? Me parece que muchas veces, sobre todo aquellos que han participado de una fuerte idealización redencional de la política en un país como Claro, el nuestro, esa gente que no ha podido ver concretados sus ideales de cambio, incluso por una vía pacífica, te diría, sí. esa gente hoy en día cree que se acabó el futuro porque ellos no saben cómo encararlo. Claro, Y no claro, es claro, así. claro, Ninguna generación nueva arranca de un certificado de defunción sobre sus posibilidades de transformación y crecimiento. No hay generaciones
que sean solamente herederas del pasado, son también precisamente propositivas porque tienen un pensamiento alternativo y lo pueden generar allí donde para otras generaciones mayores se toca un punto de llegada. Claro, claro, muy interesante, muy interesante. Eh, Me parece que sí, vos sabés que justamente mi invitada de hoy es Sí, alguien que nos ha ayudado enormemente a comprender los rasgos de transformación que afectan a nuestro presente, me refiero al presente argentino en particular, a través de una labor creadora en el campo del ensayo verdaderamente formidable. Y es Beatriz Sarlo. oh, qué lindo. Beatriz Sarlo, que hace tan poquito se nos fue, fallecida en el año pasado, Sí, nacida en 1942, muere a los 82 años, pero deja detrás de sí una obra que la consagra como una de las pensadoras más interesantes con las que contó Argentina, junto a Juan José Sebrelli, ¿no es cierto? Y que nos aporta en una obra que hoy quiero comentar contigo y que le sí. vamos a hacer la palabra a través de lo que leamos, que se llama La intimidad pública, justamente. Ujú. ¿En qué consiste la subjetividad de hoy cuando la intimidad, que era aquel territorio de lo privado, se ve invadido por la necesidad de la exhibición al punto de que Beatriz Arlo llega a decir en una consigna muy reveladora de lo que le vamos a escuchar enseguida, Sí. me exhibo, luego existo. ¿Qué hubiera dicho de Descartes esto? Es como podrán ver, escuchar los oyentes, sigue el hilo conductor de este programa, porque lo que estás contando vos, Santiago, sobre lo que vas a leer enseguida, lo que vamos a hablar de Beatriz Arlo, tiene mucho que ver con la época, ¿no? Con la época que estamos atravesando. Mucho que ver con la época. Claro, claro. Nadie luchó más por actualizar el debate sobre las características del presente en el campo del ensayo político como Beatriz Sarlo, ¿no? Claro. Que dirigió la revista Punto de Vista durante más de 30 años, o 30 años exactamente, fue profesora de literatura argentina en la Facultad de Filosofía y Letras, en fin, una figura que va a ganar proyección a medida que la educación permita entender qué significa pensar el presente a la luz de la transformación necesaria. Tremendo compromiso de Beatriz Arlo con la sociedad argentina, con el desarrollo de la sociedad argentina, ¿no? Fue lo que se Así llama un es. intelectual realmente comprometido con la realidad, ¿no? A tal punto que Punto de Vista atravesó todas las épocas, incluida la dictadura, donde ella siguió trabajando Incluida la dictadura, y tal luego jugó cual, un tal papel cual. importante en la transición democrática, porque la revista apoyó la transición democrática, por supuesto, y apoyó particularmente a Raúl Alfonsín en A los Raúl primeros tiempos. Alfonsín, Exactamente. efectivamente, ella fue una de las figuras con las que Raúl Alfonsín alcanzó a tener una interlocución muy rica. Y habla esto también de la plasticidad de Exactamente. Beatriz Arlo, que era una figura que provenía de una izquierda bastante intransigente, pero que comprendió de pronto lo que la democracia podía significar para el porvenir político del país. Una persona que sabía cambiar. Exacto, era Heráclito. Era ¿Cree Heráclito, que ¿eh? Las aguas que suben son las que bajan. Hagamos una pausa, bárbaro? Jorge, y volvemos con Beatriz Charlo y su texto La intimidad pública. Extraordinario. Muy bien, estamos en el Café de la República, ya está la mesa preparada para que se siente Santiago Comadlof en una y nuestra invitada Beatriz Arlo en la otra. A la que le damos realmente, Jorge, la bienvenida. La estamos viendo con su sonrisa Mm, entre cálida e irónica, que la distinguía tanto. sí, Y al sí. mismo tiempo recordar a nuestros oyentes, ¿no? La presencia en la literatura argentina de una autora que ha hecho del ensayo político una verdadera semblanza de los problemas culturales y políticos del país. Beatriz Arlo publicó en el año 2018 La intimidad pública. Y Ujú. en esa obra, que es bueno que todos lo recordemos, la pensadora aborda la progresiva invasión del espacio privado por el espacio público, la conversión de lo íntimo en espectáculo y el papel de las nuevas tecnologías como herramientas potenciadoras del exhibicionismo subjetivo.
Esto me parece a mí que en principio es lo que debemos tener en cuenta para escucharla cuando se pronuncia sobre el proceso que lleva de la idea de la intimidad como lo que implica recato al concepto de la intimidad como un recurso de exhibición y explotación tendiente a potenciar nuestra presencia en el mundo social. Dice Beatriz, a principios del siglo XX, las novelas sentimentales eran mesuradas en la presentación de la intimidad de sus personajes. Los mostraban enamorados, infieles, abandonados, vacilantes, celosos, en situaciones que tenían más acción que introspección. Por supuesto, las novelas contemporáneas de la literatura culta estaban haciendo de modo muy radical el movimiento inverso. El Ulises de Joyce y la búsqueda del tiempo perdido de Proust son muy diferentes, pero ambas dejan percibir la subjetividad como nunca había aparecido antes en la literatura. La ética de las agradables narraciones sentimentales de comienzos del siglo XX es implacable. Las pasiones son tan eternas como los castigos, pero la literatura compensa los sinsabores porque el desenlace premia la virtud. Solo se trata de aguantar un poco, aguantar las diferencias sociales, las pulsiones, las normas institucionales. La fantasía del matrimonio feliz persiste, pero la década de 1960 fue el límite que se atravesó para pasar a otra era. Cuando los sentimientos establecieron su imperio, digamos, para seguir con el ejemplo, en las novelitas de pocas páginas de comienzo del siglo XX, los sentidos, es decir, las experiencias sensibles, tenían casi únicamente la función de presentar con recato, pero con gran impacto, una belleza, capaz de encender el fuego de la pasión, que por supuesto ofrecía otras virtudes, bondad, generosidad, dulzura, piedad, constancia y sobre todo discreción. Esas eran las cualidades novelescas de las mujeres. Los hombres eran portadores de seguridad, fuerza, racionalidad, inteligencia. Con estas palabras se puede trazar el campo semántico de cualquier novela sentimental. Esos eran, a principios de nuestro siglo, dice ella, escribiendo sobre el siglo XX, los valores de una intimidad deseable, claramente jerarquizados en lo masculino y en lo femenino. Hoy, la intimidad liberada es materialista y extrovertida. El cuerpo y sus actos no se sugieren ni se muestran a media. Todo el mundo está libre de culpa. El escándalo, así como los programas que se dedican a producirlo o esparcirlo, hace su campamento en un territorio nuevo. Y la maternidad pública de las famosas y de algunos famosos produce un simulacro de intimidad a disposición de todos. Se amplía lo mostrable de la relación entre sujetos. Se redefine lo que un sujeto puede comunicar de sus sentimientos. Se traza otro modelo de expresión. La intimidad se ha volcado en el show que se ocupa de sus avatares. Así comienza esta meditación que hoy compartimos con nuestros oyentes. Muy elocuente, estaba pensando, bueno, lo que vino después, ¿no? Porque Beatriz Arlo empieza a desarrollar este rompimiento de las inhibiciones, de la privacidad, cómo va irrumpiendo en la vida privada, en lo público, y falta toda la etapa de las redes, ¿no? Así es, de Donde la que ya luego no, nos va a ¿no? hablar también. ¿Cómo? Claro. Que luego nos va a hablar también de las Ah, redes. ah, Enseguida vamos a escucharla, mirá. pero señalás muy bien la dirección en la cual ella comienza por Sí. advertir en la llamada literatura sentimental
un pasaje muy claro de lo que significaban los valores vigentes acerca de una identidad inamovible, tanto Claro. para el hombre como para la mujer, en la cual lo privado, incluyendo en eso todo lo que iba más allá de un beso en los labios por parte de una pareja, quedaba sugerido, pero de ninguna manera exhibido. Como poco a poco el cuerpo pasa a ser ostensible, el cuerpo pasa a ostentar su derecho a lo público y lo privado pasa a ser un certificado de identidad colectivo, Mm, ¿no? En esta nueva intimidad pública, prosigue ella, sí. esta nueva intimidad pública no esconde lo que en un pasado más ingenuo se consideraba un reducto último, el rendimiento y las inclinaciones sexuales, por ejemplo. Aquella intimidad respondía a normas de lo decible públicamente. Por eso era una intimidad y no una vidriera. Hoy lo decible puede ser todo lo que alguien desee decir. No hay mandatos ni puntos de vista prohibidos. Cuanto más hot, mejor. No me estoy refiriendo al gigantesco progreso en términos de opciones de género. Me refiero más bien a que la más común de las relaciones puede ser hablada con las palabras que hasta hace poco se consideraron impronunciables. Así como existe una jerga carcelaria, existe una jerga prostibularia que no cumple funciones de protección y secreto, como la jerga tumbera, sino que todo lo contrario, permite exponerse lo más que sea posible con la esperanza de que ese escándalo verbal reciba su premio en el mercado mediático. Fíjate vos cómo se aplica, Jorge, Sí. esto último que he leído, a buena parte de lo que señalabas vos en tu editorial acerca de las impropiedades o de las impunidades con que el lenguaje puede ser usado fuera de un contexto determinado que le infundía su sentido más profundo. Claro, claro. Sí, muy, muy, muy impresionante, ¿no? Sí, es muy, muy sagaz la perspectiva Claro, desde la claro, cual ella claro, aborda este fenómeno. claro. Bueno, Eh, porque marca también como una línea de investigación, ¿no? A mí no deja de sorprenderme cuando lo ves con perspectiva histórica. Si se va abriendo, es como si una rosa que se va abriendo, eh, sí, ¿no? Cada vez más lo privado va cediendo paso a lo público, a lo exhibible, a lo mostrable, y eso parece ser un camino sin retorno, ¿no? tal vez sea un camino sin retorno, creo yo, que implica al mismo tiempo una transfiguración de la subjetividad. Es decir, Ajá, lo que entendíamos por subjetividad, sí, ¿no? Pasa a tener otros rasgos distintivos que tienen una enorme incidencia en la propia autocomprensión. ¿Cómo se entiende un sujeto? ¿Qué es lo que entiende por identidad personal? ¿Qué es lo que le confiere a él la certeza de ser significativo? claro, Fíjate aquí este sí, párrafo tan interesante de ella. La intimidad de los famosos jugó siempre con un esquivo rostro público, utilizado para atraer audiencias que buscaban el drama o la comedia, no solo en quienes lo actuaban, sino en las propias vidas de sus actores, cantantes o lo que fuera. Pero ese rostro era esquivo porque estaba también cubierto por velos inestables que, créase o no, lo volvían más atractivo porque intrigaba y tenía suspenso. Ninguna relación era completamente transparente porque esa entera visibilidad habría agotado su valor mediático, que no consistía en decirlo todo, sino en decir la parte que colaboraba con el suspenso del continuará. Como en una comedia sentimental, se esperaba un desenlace. En la intimidad vuelta completamente pública, hay poco que esperar, poca intriga que resolver, porque todo comienza precisamente donde hace tiempo terminaba. Comienza por el final y se repite hacia atrás. Por todo esto, el yo ha dejado de ser misterioso. Hace 30 años se imponía a los amigos personales
la muchas veces tediosa obligación de mirar las fotos de unas vacaciones. Hoy se difunden en Facebook para que el disfrute público, la envidia, todas las fotos que se toman con los incesantes celulares sean accesibles a quien quiera. Esta mostración se arriesga a la crítica y, por supuesto, a la envidia. Partos, amamantamientos, paseo con los niños, primeros juegos, destrezas de gimnasio son materia pública. Se ha corrido un telón y se muestra lo que antes no fue escenario, sino backstage. Tenemos el privilegio o la condena de observar lo que sucede en bambalinas. Dice, la tecnología nos compromete. Primero porque no podemos permanecer al margen, pero sobre todo porque ese margen no existe, ya que los primeros en borrarlo son los protagonistas de las performances del yo, que hacen su carrera en una pista de confesiones sin obstáculos. Aunque hoy no podría llamarse a ese material confesiones, ya que carece de los rasgos tensos de los textos confesionales, cuya historia se extiende por lo menos desde el siglo XVIII. Se democratizó la primera persona y una experiencia cualquiera reclama sus derechos. No importa que sea trascendente, importa que sea la mía. El escándalo, la maternidad, agregan un atractivo anterior a las redes. El campo emocional es democrático y compartido. Una nueva ciencia de la subjetividad, las comillas con que pongo la palabra ciencia reflejan mis dudas que otros resolverán. Una nueva ciencia es un derecho adquirido, aunque sea las estrellas o los expertos muy conocidos quienes pronuncien con mayor éxito estos nuevos discursos sobre el yo. Un sujeto liberado del individualismo clásico toma la palabra para decir, lo que digo no es importante porque lo digo. Uy, es un masazo, ¿no? Es enorme, Es ¿no? un sí, es una piña, me parece muy oportuna por otra parte, ¿no? Yo creo que es muy oportuno, Sí, decís sí, exactamente lo que importa. sí. Estaba, me acordé así anecdóticamente, ahora entiendo por qué no usaba WhatsApp, Beatriz Arlo. Sí, muchos amigos tampoco lo emplean. Bueno, vos sabés que Claro, otra de las reflexiones de ellas, que aquí están muy bien señaladas, es la de los libros de autoayuda. Es sí. decir, la necesidad ya del diálogo directo entre hablado, entre un autor que tiene una propuesta para liberar tu vida de todo aquello que la conflictúa, No, sí, siguiendo un camino que va del extravío, la confusión o el dolor, a la liberación plena. claro. ¿No? Es notable como ella reflexiona sobre esta literatura, que dice ella que en tiempo de su madre estaba representada por Dale Carnegie, ¿no? Ujú, El autor famoso de los primeros textos de autoayuda, sí, ¿no? Y hoy en día, donde la autoayuda es fundamentalmente la posibilidad de dejar atrás el conflicto. No claro. una vida sin conflicto, es una vida recuperada, liberada de todo aquello que no es sino fruto de una gran confusión y de un gran padecimiento en la impotencia por encontrar el camino. El libro de autoayuda te brinda ese camino y así lo retrata ella al decir, el yo al que cada uno parecía condenado o que podía cambiar después de largas sesiones de curas por la palabra religiosa o psicoanalítica, se beneficia con nuevas formas de reinvención que prometen más eficacia en menos tiempo. Este es el yo de la nueva intimidad, una intimidad que encuentra en las selfies la posibilidad de fundamentarse todo el tiempo a sí misma como imprescindible. La autoayuda es también la que se brinda uno a través de su cámara, en una permanente convicción de que su figura es lo central. Mamita, ¿no? ¿En qué mundo estamos? Y sí, la selfie, ¿no? La Impresionante, selfie, sí, impresionante. es así. Sí, Eh, un- sí, sí. sí, es un desfile de egos el que viví. Bueno,
al que hemos derivado, ¿no? Muy impresionante. Claro, efectivamente, hemos ido a parar, digamos así, en el desarrollo de una fuerte propensión a lo que podríamos llamar la libertad, entre comillas, personal, a Sí, un centralismo del yo que es verdaderamente patológico, porque su narcisismo no descansa sobre otra cosa que la propia adjudicación a sí mismo del significado a partir de la idea de que uno tiene la importancia que le sepa brindar a su proyección visual. claro, Ella dice, con la selfie, cada uno lleva su producto al mercado. claro. Con la selfie, cada uno lleva su producto al mercado y entonces ingresamos a lo que ella también va a llamar las epopeyas del yo. Mm, No, no es que yo voy a describirte o a contarte algo que tenga relieve, digamos, en el orden colectivo, en un orden público, sí, porque contribuye de alguna manera a ofrecer una información de trascendencia. No, yo la he vivido y te la cuento porque la he vivido yo. Ahora, si lo que yo te cuento vos ya lo conocías o es absolutamente redundante, poco importa. Lo que importa es que yo lo pueda llevar a cabo. claro. Esas son las epopeyas del yo. Que, que parece difícil pensar, vuelvo un poquito para atrás, en proyectos colectivos, ¿no? En semejante, con este panorama que describe Beatriz Arlo, ¿no? Parece muy difícil. Y sí, es difícil recuperar el sentido común. Claro, 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 El sentido común. Es claro, decir, poder comprender hasta dónde realmente uno no está abusando de una alteridad que está de alguna forma expuesta a recibir esta andanada de obviedades generales a las que uno contribuye con su propio autorretrato en un mundo donde realmente la desfiguración de lo que vos llamás, que es la del sentido de los valores sociales, parece tan pronunciada. sí, sí, sí. Bueno, además qué poco interesante, ¿no? Me estoy poniendo un poco escéptico, pero qué poco interesante que resulta. Estaba pensando en los chicos más jóvenes, estaba pensando en alguna de las redes sociales en particular, que no es muy frecuentada por los adultos, que es TikTok, pero donde TikTok te digo que se espanta ver, ¿no? Las mismas personas fotografiadas en 400 poses en distintos momentos, a cada instante estoy comiendo, estoy tomando, estoy haciendo, me fui a la Así casa de... es, ella también lo... Claro, claro. Es Claro, claro, claro. muy impresionante, ¿no? Sí, estamos delante de un interrogante entonces que también se vincula a lo que nos planteaba la doctora Levin Sí, en su retrato de los problemas educativos, ¿no? Esta participación indispensable del alumnado en la elaboración crítica y en la elaboración, digamos, reflexiva de los problemas que plantea el docente, es un valor que nosotros tenemos que subrayar. Ahora, llevar el concepto de protagonismo a estos niveles de exhibicionismo que están retratados por Beatriz Arlo en la intimidad pública, también pone de manifiesto no solo los problemas que enfrenta la educación formal, sino el empobrecimiento profundo de la propia subjetividad. claro, Una claro. subjetividad que no tiene ningún contenido, que solo aspira a decir yo, aunque esa palabra no implique una maduración rica de la propia experiencia. Claro, claro. Sí, también se vincula a lo que hablaba Michel Nieva, ¿no? También se vincula. Sí, sí. No tener capacidad de imaginar un mundo, es decir, un proyecto, no tener proyectos colectivos y no tener imaginación para proyectos colectivos también es un déficit grande, ¿no? Sobre todo para proyectos colectivos donde el ideal de la equidad sea un anhelo Claro, constante, donde el concepto del prójimo recupere significación como tarea de enriquecimiento de la propia vida. claro, claro. Sí, sí, Es sí, así. sí, y yo creo que eso se traslada a todo, ¿no? Bueno, en fin, hay que confiar un poco en que haya reservas entre los seres humanos
para no perder totalmente de vista al otro, ¿no? Que es lo que parecería que está en Me juego. parece que esto que planteás como un anhelo y una necesidad se pone de manifiesto precisamente en una de las funciones primordiales del intelectual. Beatriz Sarlo Claro, es un ejemplo de la lucidez con que también puede ser mirado aquello que ciegamente se realiza. Y claro. la función de la educación es precisamente tomar como referencia a este pensamiento crítico que en el fondo responde a una tradición que siempre estuvo viva, aunque haya sido minoritaria y muy combativa, la del pensamiento crítico, la del pensamiento que sabe reponerse de aquello que de alguna forma parece contaminar de manera definitiva el porvenir. Mirá, hay una reflexión muy linda que planteaba Adorno, o que le Ujú. planteaba Adorno, que decía así, eh, ¿cómo es posible que haya poesía después de fenómenos como el del Holocausto? Mm. ¿No? ¿Cómo es posible que haya poesía donde se ha sembrado tanto dolor? Y la respuesta de quien planteaba esta pregunta era, habrá una poesía que recoja el dolor y al recogerlo y al expresarlo será más que el dolor. Interesantísimo final sobre un tema áspero, planteado con mucha agudeza por Beatriz Arlo, Sin duda. pero bueno, si te parece bien, espera que me habla Mónica y No, sí, antes de irnos a la sí. canción, queríamos agradecerles a algunos oyentes que nos escribieron, Ah, no le ¿sí? entendía, me hacía Em, mímica, Así, claro, Mónica. no, que te Pobre hacía que Mónica me es hacía pobre, mímica y no, no, yo. yo no fui muy clara tampoco con la seña, es difícil en radio. No, Contale le Santiago, agradecemos antes. a Patricia que dijo que estuvo muy interesante la charla con Michelle y también Mara que nos escribió y que dijo programa sin desperdicio. Ah, qué bueno, qué Mira bueno. vos. Hizo también una qué reflexión con lindo, qué respecto a esto grato. que contaba Santiago sobre ese libro de Beatriz Arlo. Magnífico. Bueno, Santiago, si te Magnífico. parece bien, nos encontramos el Bueno, domingo nos próximo. encontramos el Yo próximo me quedo en acá vivo, en vivo, claro, en exactamente. vivo. Hoy vuelo para allí y el domingo compartimos cuerpo a cuerpo nuestro querido Haciendo Pie. Les Eso. dejo un abrazo muy cariñoso. Y yo me voy a encontrar con la señora Graciela Fernández Meijide. ¿Eh? Te mando un abrazo, Santiago. Buen viaje. Igualmente, Buen hasta retorno. pronto. Salud. Chao, chao. Muy bien, estamos cerrando nuestro capítulo de Haciendo Pie de hoy y me voy al encuentro de Graciela Fernández Mejide y Pablo Marmorato que van a hacer el programa ¿Por qué? A continuación. Hola Graciela, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y vos? ¿Cómo estás, Jorge? Estoy bien, estoy bien. Estamos acá en la radio. Hoy es un día precioso, te cuento. Quizás Precioso. ya Sí, asomaste. sí, realmente Eh, precioso. sí, un sol espectacular. Día de invierno óptimo, diría yo, ¿no? Bueno, de noche hace frío, ¿eh? Bueno, tampoco le podés pedir al invierno todo. Bastante que te mande sol de vez en cuando, ¿no? Exactamente. ¿Qué Bueno, anduviste haciendo hoy? mirá, la primera parte conversamos con una educadora, Laura Lewin, acerca de un tema al que siempre volvemos, Sí, cómo desafiar las condiciones que impone la época, te diría claro. como título, ¿no? ¿Qué hacemos? Porque nosotros notamos, bueno, lo nota todo el mundo, que hay como una preocupación muy grande, sobre todo en los padres, de qué hacer con la incursión de la tecnología, qué hacer con el tiempo libre, qué hacer con los chicos, qué hacer para que sea atractivo estudiar o para que por lo menos sea ineludible que estudien y que respeten normas, en fin. Ese Sí, sí, tipo sí, de cuestiones estuvimos conversando y luego estuvimos hablando con Michel Nieva. Michel Nieva es un muchacho que tuvo el atrevimiento de nacer en 1988 Ajá. y es un Y es no una nos pedía permiso. y es un exitoso escritor de ciencia ficción. Él es además filósofo, estudió filosofía, Sí, vive en este momento en Berlín y bueno, tiene un planteo muy, te diría, contundente
acerca y elaborado acerca de... él escribe sobre ciencia ficción. Escribe ciencia ficción, pero además escribe sobre ciencia ficción. Hace y tiene una visión de que la ciencia ficción ha sido utilizada te la estoy resumiendo, ¿no? Por los grandes capitalistas de hoy para mantener, digamos, para perfeccionar los mecanismos de explotación, de usufructo del medio ambiente, y entonces se cuenta la famosa idea de Elon Musk de habitar Marte, que en realidad es destruir el planeta y luego nosotros nos vamos a Marte. Esto sería la síntesis, ¿no? Pero bueno, es muy interesante porque son esos pensamientos disruptivos, esos pensamientos que te hacen pensar, porque una de las cosas que dice Michel Nieva es, ¿dónde están los proyectos alternativos a esos que nos ofrece Elon Musk? Y ahí nos pone el dedo en la llaga, ¿no? ¿Dónde está? ¿A quién se le ocurrió otra cosa? Claro. Mejor. Exactamente. Entonces, si en el siglo pasado vos fracasaron todas esas opciones, pero tenías una contrarréplica, una contrapropuesta al capitalismo más desembolsado, menos controlado, menos propenso a lo social. Y ahora, es interesante, como me parece, como para pensarlo, ¿no? Se va a enganchar mucho con lo que Pablo, sí, que espero que esté ahí, todavía no. Aquí estamos, sí, ahí está Pablo. Hola, Pablo. ¿Qué tal, Pablo? Habíamos preparado, porque empezamos fíjate vos, con Hugo Besetti, muy interesante, para hablar de la violencia política de los años 60, sus consecuencias, y bueno, hoy día, dónde vemos la violencia y dónde creemos que puede ir a parar. Muy interesante, claro. Claro, porque y después, claro, porque, es decir, siempre uno cree que tiene respuestas, pero no siempre se las tiene. Y hay que aceptarlo y resignarse. Y después estará una novedad que ya no te la cuento. Que sea sorpresa. Dime, ¿qué vas a hacer? Soy mezquina. Bueno, le decimos a los oyentes que se queden para escuchar la primera entrevista a Hugo Besetti, que va a ser seguramente muy interesante, y la segunda, que tiene en gatera la señora Graciela Fernández Mejía, que no quiere ventilar. Me parece que tenía ganas de hablar de un tema, pero me parece que no nos va a dar el tiempo. Te iba simplemente a comentar un artículo de Tenemos 2 minutos. Tenemos 2 minutos, sí. Un artículo de Jorge Liotti de hoy que va a una idea que me parece muy interesante, que es la desaparición de la política. Porque, ¿qué dice Liotti? ¿Cuál es lo que motiva hoy a los políticos? Digo, estoy sintetizando brutalmente, ¿no? Bueno, es el posicionamiento de cargos, es la repartija de los espacios. No hemos visto una sola idea en esta campaña electoral que sea interesante como para que una persona que no es del métier se involucre, ¿no? Lo que da tal vez respuesta a la pregunta ¿por qué tan poca gente fue a votar? Claro. Pero 1000 veces me lo pregunto, Graciela, ¿por qué un ciudadano que ve este espectáculo ajeno, este espectáculo de divas que están fuera de mi alcance, que hablan de cosas que no son las que a mí me interesan, porque a mí, cuánta es la cantidad que va de una fuerza a otra en cada lista me importa muy poco, ¿por qué me interesaría? ¿No? ¿Qué lugar tengo para participar? Es un tema, una gran expresión de la crisis de este tiempo, ¿no? Sí, en un momento creo que fue cuestión de ideología. Hoy yo no hablaría de esa cuestión, sino de poder simplemente, y después desmenuzaría. Claro. O sea, primero es que se han convertido los partidos políticos en aparatos de reproducción de la política.
Así es. Es decir, el que está en política mantiene el cargo y los que se acercan es para obtener un cargo, ¿no? Es es para hablar largamente, no para hacer un comentario. Bueno, pero nos tenemos que despedir porque si no te empezamos a robar tiempo del programa y no nos gusta. Graciela, Pablo, les deseamos un lindo programa y nos volvemos a encontrar el domingo que viene, si te parece. Muchas gracias y gracias por el pase. Santiago vuelve del Cariño, sur, así que Laura. gracias. Nos vemos el domingo que viene. Abrazo, Graciela y Pablo. Chau. Chao.